Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de cómo aplicar la técnica de dejar ir, creada por el psiquiatra psicoanalista David Hawkins, y cómo complementamos esta visión con los conceptos actuales del psicoanálisis psicosomático freudiano. La medicina occidental, ante la epidemia actual de obesidad y ante la epidemia de narcisismo malsano, que busca una extrema perfección corporal basada en la delgadez, actualmente dispone de varias tecnologías que en general buscan disminuir la ingesta de alimentos y lograr así bajar de peso. Las más efectivas dentro de estas técnicas incluyen a los procedimientos quirúrgicos, dentro de los cuales se destacan el bypass gástrico y la manga gástrica o slip gástrico. Ambos son procedimientos mutilatorios, irreversibles, que incluso pueden producir a largo plazo deficiencias nutricionales específicas y desbalances metabólicos, sobre todo el bypass gástrico, pero que aunque a corto plazo son lo más drástico y efectivo, a largo plazo la mayoría pierden el efecto logrado de baja de peso inicial, dejando una gran frustración a la mayoría de los pacientes, aunque reconociendo que a un porcentaje de pacientes le funcionan bien a largo plazo. Se han utilizado también los balones intragástricos, que yo como gastroenterólogo en general ya no utilizo, pues son un dispositivo muy molesto, peligroso, transitorio, y la absoluta mayoría de los pacientes recuperan todo el peso perdido o incluso más después de retirarles el balón. Recientemente han salido los medicamentos agonistas de los receptores GLP-1, como el famoso Ozempic, que es la semaglutida, o la tirzepatida, entre otros. Estos medicamentos reducen drásticamente el apetito, lo que hace que se baje de peso, pero al disminuir la grasa, no solo abdominal, sino de todo el tejido celular subcutáneo, se adelgaza también la piel de la cara, lo que da un aspecto de envejecimiento prematuro que es reversible a suspenderlos, pero además en las mujeres desinfla los senos y las caderas, lo cual es un efecto que produce mucho malestar emocional en ellas. Además de que mi impresión con estos medicamentos, después de ver los pacientes que los usan, es que no solo quitan el hambre, sino los usuarios tienen el talante de perder no solo el hambre de la comida, sino también de muchas de las alegrías de la vida. Y se convierten en flacos, pero mi impresión es que pierden, mientras usan estos medicamentos, también la capacidad del goce de la vida en muchos otros aspectos. Estos medicamentos además también tienen efectos colaterales, a veces serios. Son medicamentos costosos. No se conoce bien sus efectos colaterales a muy largo plazo, pero además al suspenderlos, en la mayoría de los pacientes se vuelve a ganar el peso perdido y a veces más por el rebote psíquico. Además, todas las dietas para bajar de peso han demostrado ser inefectivas a largo plazo y en general producen un efecto de rebote, de mayor aumento de peso después de abandonarlas. Además de que en general te hacen sentir miserable e implican un sacrificio que es una forma de automaltrato. Ante todas las limitaciones de la tecnología de la medicina alopática occidental para lograr efectivamente bajar de peso, el doctor Hawkins adaptó su técnica de dejar ir también para lograr este objetivo y sostenerlo a largo plazo y además hacerlo de una manera alegre, sin necesidad de restringirse de los alimentos que nos gustan. En general, se basan en lograr controlar el instinto compulsivo de comer de nuestro cuerpo, o sea, en nuestro ejemplo de nuestro caballo, en la metáfora que hemos utilizado en todas estas clases, y tomar el control consciente de la decisión de comer, o sea, en nuestro mismo ejemplo, que el jinete tome el control de esta compulsión y que el comer se vuelva una decisión completamente consciente y deje totalmente de ser una compulsión instintiva e inconsciente. Primero debemos utilizar la estrategia de visualizarnos delgados y amar esta imagen nuestra siendo delgados, que profundizaremos al final de la conferencia sobre eso, y después debemos dejarla ir para que realmente se materialice. La técnica de dejar ir implica finalmente es actuar desde el corazón en lugar de actuar desde la cabeza o desde el estómago. La cabeza te critica por comer y te hace sentir culpable y el estómago es por otra parte algo que solo quiere comer. Primero, debemos dejar de tomar tan en serio la comida, pues esto produce autocrítica y culpa. Segundo, vamos a utilizar la técnica de dejar ir para resetear el apistato, o sea, el centro de la saciedad en el hipotálamo,
utilizando el propio poder de la mente consciente, o sea, en lo que en nuestras clases llamamos conciencia o consciousness sobre el cuerpo. Recordemos que para el doctor Hawkins esta conciencia es la misma que para las ciencias yógicas de la India correspondería a lo que aquí en Occidente entenderíamos como el alma, pero que es diferente a la conciencia o a la inconsciente compulsivo de nuestro cuerpo, que emerge en general de nuestro cerebro. Para el doctor Hawkins es en esta conciencia donde se experimenta no solo la mente, sino realmente es donde ocurren todas las experiencias y desde allí es desde donde buscamos alterar el cuerpo, pues todos los esfuerzos de bajar de peso que se centran en modificar el cuerpo solamente son notoriamente infructuosos. El doctor Hawkins bajó el mismo 50 libras utilizando este método, desde 175 libras hasta 125 libras, el cual era su peso deseado. Para esto logró controlar su compulsividad para comer y lo logró en muy pocos días, dedicando en general pocos minutos al día. Se busca con esta técnica que, para que sea sostenible en el tiempo, encaje en el estilo de vida de cada uno de nosotros. La técnica básicamente consiste en dejar de resistirnos a las sensaciones de hambre. Con esto queremos deshacer el reflejo condicionado de que al sentir hambre comemos. Esto requiere poco esfuerzo y poco tiempo. Lo puede hacer cualquier persona y no requiere la ayuda de nadie. La técnica es muy sencilla, pero muy efectiva, y consiste en que cuando sentimos hambre, dejamos de resistirnos a la sensación del hambre. La dejamos estar ahí. Estamos de acuerdo con esta sensación y estamos dispuestos a experimentar plenamente esa sensación de hambre, pero no hacemos nada al respecto. Por supuesto que no comemos. Se deja que esta experiencia fluya dentro de nosotros plenamente. Estamos dispuestos a estar con esta experiencia interior, sea cual sea la sensación. También dejamos de hablar de ella en nuestra mente. No pensamos en estas sensaciones, simplemente las dejamos estar y seguimos dedicados a nuestros otros asuntos de la vida, aceptando que estas sensaciones estén ahí y no haciendo nada para tratar de disminuirlas. Dejamos de usarlas como un idioma, dejamos de ponerles una etiqueta. Al dejar de resistirnos, alcanzamos además un nivel de energía superior dentro de la escala de conciencia de David Hawkins, si así lo decidimos, como veremos más adelante. Me digo a mí mismo, quiero más de esas sensaciones, sean las que sean, aunque en realidad hay una cantidad limitada de esa sensación que está surgiendo. La mente piensa que si no satisfago esa sensación, que si no como, voy a estar acosado continuamente por esa sensación de hambre, pero esto no es cierto. Esto proviene de resistirnos a ella, cuando intentamos combatir esta sensación con fuerza de voluntad, lo cual es todo lo contrario a dejar ir esa sensación. Dejar ir implica no resistirnos en absoluto a esa sensación. De hecho, celebramos esa sensación. Es como si estuviéramos diciendo, quiero más esa sensación de hambre. Algo similar a la técnica de intención para bajar del doctor Viktor Frankl, el psiquiatra suizo que estuvo en los campos de concentración. Permitimos que esa sensación esté, pedimos más de ella si es necesario y la dejamos estar sin resistirnos a esta sensación de hambre hasta que se vacía y se va. Así que insisto, si estoy con este sentimiento y lo dejo estar conmigo y no me resisto. Y si lo inicio, por ejemplo, un fin de semana, puedo parar todo el fin de semana para concentrarme de verdad en sentir esas sensaciones y mientras la contemplo, en cuestión de minutos desaparecerá repentinamente. Así que insisto, sí estoy con ese sentimiento y lo dejo estar conmigo. Y si lo inicio un fin de semana, puedo parar de hacer todo y concentrarme de verdad en sentir esas sensaciones y mientras las contemplo, en cuestión de minutos desaparecerán repentinamente. Una vez que desaparezca, podré seguir con mis otros asuntos y una vez que te acostumbres a esta técnica, no tendrás que interrumpir tus actividades en absoluto. Simplemente cuando surge esa experiencia, esa sensación, la afrontas y te centras en ella y cuando centras tu atención en ella, la estás aceptando y tiende a desaparecer. Es como si abrieras la puerta del granero y permitieras que todo eso entre en ti voluntariamente, estando con esa sensación, pero sin hacer nada al respecto. Queremos es romper ese ciclo en el que experimentas esa sensación que tu mente luego etiqueta como hambre
y luego la satisfaces con comida y lo que acabas de hacer es reforzar ese ciclo compulsivo inconsciente, convirtiéndote en víctima, convirtiéndote en el efecto de ese patrón de comportamiento y convirtiéndote en esclavo de él. En cambio, aquello que eres tú, tu real conciencia, se aparta de esa sensación de tu cuerpo y comienzas a dominarla para que ya no estés bajo su efecto. Tú te conviertes en el amo. Se parece a estar en disposición a experimentar lo que al principio puede parecer cierta incomodidad. En otras palabras, poder experimentar esa sensación sin saciarla de inmediato como hacías antes. Al hacer esto, debilitamos ese reflejo. ¿Y qué pasa con nuestra alimentación durante el día? Lo que hacemos es alimentarnos anticipadamente. Nunca comemos cuando tenemos hambre. Los 2 primeros días que hagas esto, y de hecho probablemente durante la primera o segunda semana, nunca te permitirás comer cuando tengas hambre. En cambio, te liberas de esta hambre utilizando esta técnica de verdad radical y lo que haces es anticiparte a los periodos de hambre.